Muy bien, muy buenos días. Ahora voy a presentar la práctica de mi proyecto de innovación que lleva como nombre implementando herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma originario quechua 1, para lo cual mi primera herramienta a utilizar es la plataforma de Classroom, en el cual he creado una plataforma con la asignatura idioma originario quechua 1. Yo soy la licenciada Inés Cabrera Daza y ahora los estudiantes deben deben registrarse a la plataforma con este código, y una vez que estén registrados, entonces vamos a empezar con nuestra clase de lo que es el idioma originario quechua 1. Nuestra clase del idioma originario quechua 1, entonces lo vamos a ver de esta forma. El primer tema a desarrollar son las características del idioma originario quechua 1. Este primer tema está dividido en 4 subunidades, como por ejemplo el primero es el alfabeto quechua, el segundo son las vocales y las consonantes, el tercer tema son formación de palabras y el cuarto tema son verbos más comunes. Ahora, para desarrollar nuestro primer tema dentro de lo que son el alfabeto quechua, dentro de las características del idioma originario quechua 1, entonces vamos a ver el siguiente material. En esta primera unidad ustedes tienen 2 materiales. El primer material es un documento de Google donde dice Quechua Sanampa es el alfabeto quechua. Entonces ustedes deben revisar este material, este documento en Google, donde ustedes pueden ver la forma de escribir y la forma de pronunciar al alfabeto quechua. Por ejemplo, Quechua Sanampa, alfabeto quechua. La primera fila, las letras que están escritas con negro, es cómo se escribe, y la segunda fila, que están con paréntesis, son cómo se pronuncia cada letra del alfabeto quechua. Por ejemplo, en este caso sería A, cha, 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 I, ja, ka, 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 la, ya, ma, na, ña, pa, 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 ka, ja, ka, ra, sa, ta, 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 u, wa, ya. Entonces aquí ustedes tienen el alfabeto quechua, cómo se escribe y cómo se pronuncia. Entonces no se olviden que el alfabeto quechua está formado por 28 letras y está dividido en lo que son las vocales y las consonantes. Dentro del alfabeto quechua nosotros utilizamos 3 vocales en la escritura y 25 consonantes. Ahora, continuando con nuestro material, ustedes tienen también un video en YouTube sobre lo que es el alfabeto quechua, para que ustedes puedan revisar, puedan escucharlo, puedan ir viendo una y otra vez en el momento que tengan tiempo sobre lo que es el alfabeto quechua. Entonces ustedes pueden ir revisando, pueden ir empapándose con la pronunciación, y de igual manera en el segundo tema, donde dicen las vocales y las consonantes, también tienen otro material, documentos en PDF. Aquí he utilizado los dibujos de Google y también he utilizado enlaces, en este caso el quechua, la fonología y su fonética, lo cual les va a ayudar siempre a aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener sobre lo que son las características del idioma originario. Entonces ustedes tienen que ir revisando este material
para poder ir mejorando su aprendizaje del idioma quechua. En este caso, por ejemplo, ustedes aquí tienen este material de PDF que dice fonética y fonología quechua, y ahí ustedes tienen todo el material para poder revisarlo. Y de igual manera tienen lo que son los dibujos de Google. He utilizado esta herramienta de lo que son las presentaciones de Google, porque ustedes pueden ver en esta parte que estoy utilizando a las 3 vocales del alfabeto quechua, que es la A, I, la U. Por ejemplo, tienen una imagen que es un perro que se dice alco en quechua. Tienen el segundo dibujo ichu, que está con la vocal I, que es paja. En el tercer dibujo tienen un usha, que están utilizando la vocal U, que es la tercera palabra, digamos, en este caso la vocal U, que se utiliza usha como oveja. Entonces ustedes ahí tienen la utilización de las 3 vocales dentro del alfabeto quechua. Y de igual manera, aquí en el tercer tema, que son formación de palabras, tienen igual 2 materiales, uno que está en lo que son las presentaciones de Google y otro es un documento de Word. Ahora en la presentación de Google, lo que se ha preparado son formación de palabras con el alfabeto quechua. Entonces vamos a ir nosotros formando palabras con cada letra del alfabeto quechua. Por ejemplo, con la primera letra del alfabeto quechua, mosoximicuna, son palabras nuevas, sería algo, chaki, chaya, chulu, chalya, ichu, haku, quilla, quilca, canca, laque, llanta, michi, nina, ñaña, pampa, puru, pacha, cori, kepi, runtu, sara, tiyana, tapa, tika, usha, hualpa, yachache. Entonces ustedes ahí tienen lo que son, tienen toda la formación de palabras con el alfabeto quechua. Y de igual manera, aquí tenemos en un documento de Word lo que son mosoximicuna, quechua sanampawan. Aquí tienen ustedes las letras del alfabeto quechua, y al lado tenemos palabras con cada letra del alfabeto quechua, y todo eso les va a ayudar siempre a mejorar su vocabulario. Ahora continuando con el cuarto tema, donde dicen los verbos más comunes. Aquí tienen 2 materiales, son videos en YouTube, donde ustedes pueden ir revisando este material y ver los verbos más comunes dentro del idioma quechua. Por ejemplo, saltar quiere decir pinky, luego comer es mikuy, como tercer verbo es puglia y jugar, puño y dormir. Entonces aquí ustedes pueden ver diferentes verbos y los verbos los que más se usan. Entonces esto nos va a ayudar a mejorar nuestro aprendizaje en lo que es la utilización del idioma originario quechua. Y de igual manera aquí también tienen otros verbos que ustedes pueden ir revisando para que puedan ir aumentando su vocabulario. Entonces, por ejemplo, puño y dormir, puri, caminar, itay, saltar, y así sucesivamente. Entonces tenemos diferentes verbos que ustedes pueden ir revisando. Ahora, en el punto 1.5
Hay un video creado por mi persona, que es un video en YouTube, donde ustedes pueden ver en este video cómo se lee, cómo se pronuncia, cómo se escribe las letras del alfabeto quechua. Tienen una explicación, un resumen de cuántas letras está conformado el alfabeto quechua, cuántas vocales utilizamos, cuántas consonantes tiene el alfabeto quechua, en qué grupos está dividido el alfabeto quechua. No se olviden que el alfabeto quechua está dividido en 3 grupos, que son las normales, las aspiradas, las explosivas. Entonces, todo eso ustedes tienen en este video. Es una explicación de todo referente al alfabeto quechua. Y de igual manera, una vez que ustedes revisen todo este material, lo que tienen que hacer es ir desarrollando la tarea. Tienen un examen y tienen 2 prácticas para poder desarrollar. La primera tarea está hecho en un documento de Google que lleva como nombre Ucajhuasiruana. Sería la primera tarea, donde ustedes, una vez que revisen todo el material, tienen que ir desarrollando esta primera tarea. Ahí tienen ustedes la instrucción, donde las instrucciones para que ustedes puedan realizar esta tarea. Son 4 puntos que deben desarrollar, y la cual va a ser calificada de acuerdo a cómo ustedes van a desarrollar esta actividad. De igual manera, se ha elaborado un examen utilizando lo que son los formularios de Google, donde dice leer y responder el siguiente cuestionario. De igual manera, aquí se ha elaborado este examen en un formulario de Google, donde ustedes deben ir seleccionando la respuesta correcta de acuerdo a lo que han aprendido, de acuerdo al material que han podido revisar. Entonces, este examen cuenta con 5 preguntas, y una vez que ustedes concluyan, deben enviar o apretar este botón donde dice enviar, para que luego yo pueda revisar cómo les ha ido en la evaluación. De igual manera, se ha desarrollado 2 prácticas. La práctica número 1 para la práctica número 1 he hecho el uso de lo que son las herramientas digitales. En este caso, el Quizzes es una herramienta digital que nos ayuda a ver cómo ustedes han podido ir aprendiendo todo referente al tema número 1, que son características del idioma originario quechua 1. Entonces, mediante el juego, ustedes van a ir demostrando las habilidades, sus capacidades, y yo voy a ir viendo si han aprendido o no. Entonces, esta es una herramienta digital que nos va a ayudar a ver cómo ustedes han adquirido sus nuevos conocimientos. Este juego lleva como nombre Quechua Sanampa, que es el alfabeto quechua. Tiene 7 preguntas, y ustedes deben empezar a desarrollar este juego donde dice volver a jugar. Entonces pueden jugar y demostrar su aprendizaje del idioma originario quechua 1. Ahora, como segunda práctica, para la segunda práctica he hecho uso de lo que es la herramienta digital Edpuzzle. De igual manera, esta práctica ustedes la tienen que desarrollar una vez que revisen todo el material. Entonces, aquí tienen ustedes este juego, donde mediante un video ustedes tienen que ir desarrollando esta actividad. Por ejemplo,
dentro de este juego, dentro de este video, hay 6 preguntas que ustedes tienen que ir respondiendo. Entonces, por ejemplo, llegan a la pregunta número 1 y dice ¿cuántas letras tiene el alfabeto quechua? Entonces ustedes tienen que ir respondiendo de acuerdo a lo que vayan viendo en el video, y así sucesivamente ustedes tienen que ir desarrollando este juego. Ahora, por ejemplo, en la segunda pregunta dice ¿cuántas vocales tiene el alfabeto quechua? Y tienen 3 opciones para poder escoger: 3 vocales, 5 vocales, 2 vocales. Entonces, de acuerdo a lo que vayan viendo el video, ustedes tienen que ir resolviendo, contestando estas preguntas. En la tercera pregunta, por ejemplo, es una pregunta abierta donde dicen ¿cuántos grupos se divide el alfabeto quechua? Entonces ustedes aquí tienen que completar esta respuesta. Ahora, continuando y revisando este video, este juego que va en base de un video, entonces la pregunta número 4 dice ¿a qué grupo del alfabeto corresponde la palabra tanta? Dice a la explosiva, a las aspiradas o a las normales. Entonces ustedes, de acuerdo a lo que están revisando este video, entonces tienen que ir respondiendo, y así sucesivamente tienen que ir desarrollando hasta finalizar esta actividad o esta práctica número 2. Entonces de esta manera se ha desarrollado lo que es la práctica de mi proyecto de innovación, que lleva como nombre implementando herramientas digitales en el proceso y enseñanza-aprendizaje del idioma quechua 1. Entonces todas estas herramientas me han ayudado a mejorar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual voy a mejorar lo que son las clases virtuales para poder coadyuvar en su aprendizaje de los estudiantes en las clases virtuales, y entonces eso es lo que quise demostrar con la práctica de mi proyecto. Muchas gracias.